Listo. El tema que nosotros vamos a trabajar se llama mediciones, conversión de unidades y vectores. Miren que aparece nuevamente por aquí un tema como que uno diría, pues, ¿por qué otra vez vectores? ¿Ya? Entonces, cuando uno habla de vectores, esta partecita de acá, es porque es una forma de representar la fuerza que hace el cuerpo humano sobre las extremidades. Y uno dice, pero bueno, las fuerzas se representan por medio de vectores y cuando ustedes deban hacer un proyecto de fisioterapia para arreglar una lesión, deben utilizar fuerzas y representarlas por medio de vectores. Entonces, esta vez nosotros vamos a referirnos únicamente a lo que nos sirve, ¿ya? ¿Para qué sirven los vectores? Para esto y cómo se utilizan de esta manera. Entonces, vamos a empezar y yo trataré como de hacerle un resumen de cada una de las diapositivas para que ustedes no pierdan tiempo con esto. Vean algo. Empezamos. Todo lo que nosotros tengamos, los fenómenos físicos son sujetos de mediciones. Entonces las medidas tienen una connotación muy importante, ¿ya? Miren este lápiz que les estoy mostrando acá. Yo puedo decir de que este lápiz tiene una longitud de 20 segundos. Entonces empieza uno a ver de que hay una magnitud y a esa magnitud se le asocia una unidad de medida. ¿Listo? Que debe ser coherente con lo que se está midiendo. Si estamos hablando de la masa de este cuerpo, yo tampoco puedo decir de que la masa de este lápiz, ¿sí? Tiene 20 centímetros. O la masa se expresa en gramo, kilogramo, libra u onza, ¿sí? Entonces no puedo decir. O sea que las magnitudes tienen una unidad de medida asociada. Algo muy importante que tenemos que empezar a corregir a partir de ahora es esto. Una semana, ¿cuántos días tiene una semana? Una semana tiene 7 días, ¿ya? Porque hay algo muy coloquial en la casa de todos nosotros, que mi mamá le da por decir, el jueves dentro de 8 días, y uno le entiende, pero resulta que de hoy jueves al próximo jueves únicamente hay 7 días, y la rematan todavía, dentro de 15, y uno entiende que es 2 semanas, pero porque es que a nosotros nos enseñaron eso desde muy niños. Entonces, 2 semanas son 14 días. Y un mes son 4 semanas. ¿Ya? Entonces empezamos. El mes tiene 28 días. ¿Listo? Pues empiezan los problemas, ¿no? Pero es que a mi papá le pagan cada 31. Sí, pero esos son los meses comerciales. Para ustedes como médicos, el mes tiene 28 días. Y si ustedes son curiosos, cuando hablan del periodo del género femenino, el periodo cada cuánto llega, cada mes. Y cada mes es 28 días. Cuando hablan de la gestación de un animal, la gestación se toma en meses de 28 días y en semanas de 7 días, ¿ya? Porque generalmente llevan la gestación y lo convierten en meses de 30 o de 31 días. Eso no se puede hacer, ¿listo? Entonces empezamos con esa corrección porque es muy, muy de la casa. Otra cuestión que es muy de la casa es la siguiente, y vamos a corregirla. Para nadie es un secreto de que a uno le dicen que un kilo tiene 2 libras. Y fíjense que uno va a la 14 y compra un kilo de algo y automáticamente le dan 2 libras y le dicen de que una libra tiene 500 gramos. ¿Listo? Esto no sucede sino en Colombia. Entonces, este es el segundo gran error que vamos a corregir. ¿Listo? Ustedes deben trabajar las cosas con rigor científico y una libra tiene 454 gramos. Ah, pero es que mi mamá me enseñó que era de 500 gramos. Olvidemos eso, pero nunca le vamos a decir a mi mamá
que ella no tiene la razón. Ella tranquila, pasa su vida con los 500 gramos, pero usted con rigor científico sí tiene que trabajar esto, ¿ya? Tiene que trabajarlo y manejarlo. Porque si usted va a hacer una combinación de medicamentos y resulta que la materia prima viene en libras, el peso con que viene es de 454 gramos. O sea que, por favor, nos olvidamos de este término de acá. ¿Soy claro hasta allí? Sí, Sí, señor. señor. Bueno, listo. Entonces, empezamos que todas las magnitudes tienen asociadas una unidad de medida. Yo les voy mostrando eso básicamente lo que dice esa diapositiva completa para que no se saben. Ahora bien, miren aquí, vamos a ponerla completica. Entonces tienen las magnitudes y ustedes empiezan a notar una diferencia, que hay magnitudes fundamentales, que serían las tres primeras, y hay magnitudes derivadas. ¿Listo? Una magnitud fundamental que no se escribió aquí, que ustedes la van a utilizar mucho, vamos a escribirla, es la temperatura. La temperatura. ¿Ya? Ahora les explico por qué. Ahora, la longitud, la masa, el tiempo y la temperatura son fundamentales porque para poder describir cada una de esas magnitudes no se requiere de nada más. Por decir algo, la longitud de este lápiz es 20 centímetros, si decimos así. 20 centímetros. Este 20 que hay aquí se llama magnitud y centímetro la unidad de medida. Únicamente con expresar la magnitud y la unidad de medida tenemos. Pero pónganle cuidado a esta otra magnitud. Vean la velocidad. Uno dice, mi mamá maneja el carro a 120 kilómetros por hora. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que esta magnitud me está relacionando una longitud, que está por acá, que es fundamental, y un tiempo, que está por acá, que es fundamental. Cuando una magnitud me relaciona dos fundamentales, se llama magnitud, ¿magnitud qué? Derivada. Derivada. Entonces, cuando no se representa por medio, sino de ella misma, es una magnitud fundamental. Vean lo siguiente. El área. Entonces, ustedes van a calcular, miren dónde están ustedes en este momento. Es una habitación, la sala, el comedor, donde sea. Van a calcular el área del piso de donde están. Entonces, este es el piso, ¿ya? O una baldosa, elijan una sola baldosa. ¿Cómo calculan el área de esa baldosa? Primero que todo, el área no se mide, el área se calcula. Entonces, ¿ustedes qué es lo que dicen? Bueno, tiene una longitud A y un ancho B. Largo por alto. ¿Cómo se calcula el área? Multiplicando base por altura. Área, base, A por B, ¿cierto? Multiplicando A por B. Y resulta que A es una longitud y B es una longitud. Entonces, como es dos fundamentales, entonces el área es derivada. Si el área se calculara únicamente con una sola longitud, entonces sería fundamental. Pero es el producto de dos longitudes. Ahora piensen lo siguiente. Yo soy malísimo para dibujar, pero ustedes me van a seguir. Ahí traté de hacer un cubito. ¿Listo? Entonces, ¿cómo calculan el volumen de este cubo? Lado por lado. Entonces, piensen que ustedes están en este salón. El salón tiene largo, ancho y alto. Entonces, ¿cómo calculan el volumen? Lado por lado. Largo por ancho por alto. ¿Sí o no? Entonces, ustedes multiplican la altura por el ancho por el largo. Ese sería el volumen. Entonces, el volumen tiene asociados longitud 1 multiplicado por longitud 2 multiplicado por longitud 3. ¿Cuántas magnitudes fundamentales tiene? 1, 2, 3. Por lo tanto, el volumen es una magnitud derivada. ¿Listo? Que dependa de 3 magnitudes fundamentales, sí. Pero si fuera únicamente longitud,
sería fundamental. ¿Listo? Entonces viene la densidad. Cojamos el ejemplo de la densidad. Densidad se escribe con la letra griega rho. Que en el colegio el profesor la escribía con D. D de densidad, no. Usted ahora está en la universidad y debe trabajar con rigor científico. La densidad se escribe con rho. La densidad me relaciona la masa del cuerpo y el volumen que ocupa esa masa. La masa es una magnitud fundamental. Mírenla, por aquí está. ¿Y el volumen qué es? Una magnitud derivada. Por lo tanto, la densidad es una magnitud derivada. Lo único que interesa de toda esta diapositiva es que usted identifique cuándo una magnitud es fundamental y cuándo una magnitud es derivada. No necesitamos que ustedes se aprendan eso. Pero ¿qué sí es importante hacer? Cojamos la longitud. Esta longitud. Unidades de longitud. Entonces viene metro. Coloquemos metro, pie. ¿Cómo se dice pie en inglés? Feet. Feet o foot. ¿Ya? Foot. Dependiendo si es plural o, ¿ya? Entonces, la abreviatura de pie es feet, es FT. ¿Listo? ¿Cómo se dice pulgada en inglés? Yo, muchachos, yo sé que ustedes todos son bilingües. No me dejen solo que a mí sí. Inch. ¿Listo? Entonces, inch. ¿Y cuál es la abreviatura de pulgada en inglés? In. ¿Listo? Entonces, si una medida, digamos, de algo, viene de Inglaterra o de los Estados Unidos, viene en pies o en pulgadas. ¿Ya? Y si estamos hablando de masa, viene en onza o en libra. ¿Cuánto es que tiene la libra? 445. 445. Me vas a hacer echar de la universidad. 454 gramos. ¿Listo? Entonces, si digamos los pesos que vienen con una historia clínica de los Estados Unidos, de Inglaterra, vienen con onza, vienen con libra, vienen en pulgadas, vienen en pies. Entonces usted como médico tiene que tener la competencia de convertir esas unidades a unidades que usted maneje. Nosotros manejamos metros, nosotros manejamos gramos. Y ese hecho de convertir la unidad, ¿ya?, de pulgada a metro, de onza a gramo, se llama conversión de unidades. ¿Que la necesitamos? Sí, y bastante, ¿ya? Ustedes cuando van a consulta médica nunca ven al médico con una calculadora en la mano haciendo las conversiones. Cogen tanta práctica que ya lo hacen todo mentalmente. ¿Listo? Un médico lo pesa a uno, se mira gordito, vos estás en 60 kilos, ¿ya? Entonces automáticamente con ese 60 kilos sabe cómo le dosifica los medicamentos. Porque generalmente los medicamentos son tomados de acuerdo al número de kilos que usted pese, a la masa corporal, y de allí la dosis. Tanta dosis diaria, y de ahí cada cuánto se tiene que tomar el medicamento. Por eso es tan negativo que uno busque en internet y diga, ¿cómo me tomo la aspirina? Entonces la aspirina dice, para adultos se puede tomar 4 al día, entonces uno se toma las 4. Pero resulta que cuando ya el medicamento es especializado, ustedes quieren que su animal se cure de algo específico, debe saber cuál es la dosis diaria dependiendo del peso del animal. Entonces, para un animal pueden ser cada 8 horas, para otro cada 6 horas, para otro cada 4 horas. ¿Ya? Entonces, es muy importante de que ustedes manejen perfectamente esto, que se va a llamar en el futuro conversión de unidades. Y entonces, cuando uno ya ve de que esto tiene una utilidad en la vida profesional mía, entonces ya empiezo a cogerle cariño, ¿ya? Y ya sé hacer las cosas con gusto. Anteriormente, pues, uno lo hacía únicamente por sacar una nota. ¿Listo, muchachos? Nosotros no podemos convertir
metro en gramo. ¿Listo? Entonces, la conversión de unidades se hace dentro de la misma magnitud. O sea que no podemos coger las unidades de una magnitud y convertirlas a otra magnitud. No podemos convertir pulgadas en minutos. Eso no se puede hacer, ¿ya? Porque son unidades de magnitudes diferentes. ¿Soy claro hasta allí? Sí, profesor. Bueno, entonces, Señor. viene la conversión de unidades y es aquí donde empiezan los problemas. No los problemas, sino cómo resolver problemas numéricos. Empezamos presentando un par de cuadros, ¿ya? Uno que se llama múltiplos, donde están agrupados los múltiplos, y otro los submúltiplos. Sean curiosos cuando observen las cosas. Siempre trabajen con rigor científico. El símbolo de los submúltiplos, vean lo que está. Está en minúscula. El prefijo está en minúscula. ¿Ya? Con los múltiplos, el símbolo en que está. Mayúscula. Y los prefijos en mayúscula. También en mayúscula. Empiecen a ver de que existen diferencias en la forma de notarlos, de hacer la notación, para que ustedes no se equivoquen. Hay por aquí una unidad que ustedes van a utilizar y la van a encontrar hasta en la sopa, que es el nano. ¿Ya? Si ustedes van a medir un virus, van a medir una bacteria, sí, las unidades ni siquiera son micras, son nanos, más chiquiticas. ¿Listo? Entonces ustedes deben saber cómo relacionar los nanos con las otras unidades de medida o cómo relacionar toda la tabla. ¿Listo? Entonces es importante esto. Concentrémonos primero en la tabla de la derecha. Submúltiplos. Ya hicimos dos características de la forma de escribirlos, de notarlos, que es en minúscula, y empezamos diciendo de que los submúltiplos son más pequeños que la unidad. Ah, bueno, si los submúltiplos son más pequeños de la unidad, los múltiplos son ¿qué? Más grandes que la unidad. Entonces tenemos una forma de escribir, de medir, perdón, elementos que sean más chiquitos que la unidad y otros más grandes que la unidad. Los submúltiplos, ¿qué me dicen? El primero, deci. Y ese deci es un prefijo que me puede llevar a describir decímetro, decilitro, ¿ya? Decisegundo, deci. ¿Qué significa deci? Entonces el primerito, deci, significa que es 10 veces más pequeño que la unidad. O sea que es un décimo. ¿Ya? Centi. Fíjense que por ahí está metido una palabra que se llama 100, ¿cierto? Centi. ¿Qué significa centi? Que es 100 veces más chiquito que la unidad. O sea que es 1 sobre 100. Y el tercero es mili. Mili. ¿Qué significa mili? ¿Cuántas veces más pequeño que la unidad es mili? 1000 veces más pequeño. O sea que es 1 sobre ¿cuánto? Sobre 1000. Entonces ahí tenemos los tres. Deci, centi y mili. Los tres van disminuyendo de 10 en 10. ¿Listo? De aquí en adelante, hay un salto triple mortal. Aparece micro, nano y pico. Cento y ato, aparecen todos. Pero ya disminuyen no de 10 en 10, sino de 1000 en 1000. O sea que deben tener presente los tres primeros elementos. Deci, centi y mili. ¿Disminuyen de cuánto en cuánto? De 10 en 10. De 10 en 10. Por eso la escala se llama decimal. Fíjense que el tiempo, uno podría decir
Una hora son 60 minutos. Un minuto son 60 segundos. El tiempo no es decimal porque va de 60 en 60. Aquí la escala sí es decimal porque va de 10 en 10. ¿Listo? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos, borro todo y vamos a poner, concentrémonos en deci. Deci. Entonces, deci. Fíjense que este deci me sirve para expresar decímetro, decilitro, deci es un prefijo. Y la unidad va después del prefijo. Deci es 1 sobre 10. 1 sobre 10. Entonces, escribamos allí en el cuaderno una tarea que no está en la plataforma porque todavía no se va a pedir. Entonces, tarea, y le pueden colocar, si ustedes son juiciosos, number 1. Número 1. Pero no la van a subir en la plataforma todavía. Cuando ya la tengan resuelta, la suben. Yo les digo cuándo. Esa tarea consiste en consultar las propiedades de las potencias de 10. Se van a dar cuenta la utilidad que tienen las potencias de 10 en el rigor científico con que deben expresar las medidas los médicos. ¿Ya? Entonces, escribieron, ¿no? Propiedades de las potencias de 10. Cada propiedad, por favor, le ponen un ejemplo. Incluso allí en Google hay cómo hacerlo. Y entonces, cuando ustedes vayan a hacer esta tarea, la hacen a mano en el cuaderno de apuntes. Nada de copiar y pegar de internet al cuaderno. A mano. Y si lo tienen que subir a internet, lo escanean del cuaderno y me lo mandan como un archivo. Ya les digo cómo. Entonces, propiedades de las potencias de 10. Empecemos con esto. 10, ¿cuántos ceros tiene? 1. 1. Entonces yo puedo decir que 10 lo puedo expresar como 10 a la 1. Esta potencia que hay acá, el exponente, me está diciendo de que únicamente el 10 tiene un solo cero. Ahora 100, ¿cuántos ceros tiene? 2. 10 a la 2. Se lo puedo expresar como 10 A la a la 2. 2. Y 1000, ¿cuántos ceros tiene? 3. 10 a la 3. Se lo puedo expresar como 10 a la 3. Miren de que siempre tiene uno la idea. Le digo porque un estudiante del otro salón me dijo, Hernando, yo llevo como 10 o 15 años de haber salido del bachillerato y eso a mí se me olvidó. A mí también se me olvidó. Pero resulta de que si lo recordamos, se van dando cuenta de que no hay un grado de dificultad. Que es complejo, sí, pero no es difícil. ¿Soy claro? Entonces, mire que yo 10 lo puedo expresar como 10 a la 1, 100 como 10 a la 2 y 1000 como 10 a la 3. ¿Listo? Esta es una propiedad de las potencias de 10. La otra es la siguiente. Yo les estoy resolviendo la tarea aquí en la pizarra que tengo. Si yo tengo que multiplicar 10 a la 1, multipliquémoslo por 10 a la 3. ¿Listo? Vamos a hacer algo bien sencillito para que a ustedes se les quede. Y resulta que eso lo pueden ampliar, ¿no? Entonces, tienen la misma base. El 10 es el mismo, ¿ya? Entonces, ¿el resultado cuál es? La base se coloca igual y los exponentes se suman. Entonces, esto me daría 10 a la 4. A la 4. 10 a la 4, sí. ¿Sí ven lo fácil o es difícil? Vamos a hacer esta. Vamos a hacer esta. Vamos a ver si me la pillaron. 2 por 10 a la 3. Multiplicado por 4 por 10 a la 6. Entonces, vamos a dar ese resultado, muchachos. No lo digan, háganlo. Profe, el primerito es un 2. ¿2 a la qué? Perdón. 2 por 10 a la 3, que este lápiz a veces se pide y a veces no. 2 por 10 a la 3. 4 por 8 por 10 a la 6, 7, 8, 9. ¿Qué pues, muchachos? Este es 2 por 10 a la 3. Multiplicado por 4 por 10 a la 6. Fíjense que esto no lo hemos visto hace muchísimos años. Ya, entonces, ¿cómo quedaría? Entonces sería 2
multiplicado por 4, multiplicado por 10 a la 3, multiplicado por 10 a la 6. Si notan ustedes que son bien curiosos, yo moví el orden de los factores. ¿Sí la pillaron? ¿Sí la pillaron? Sí, profe. Sí, profe. Muy curiosos, muchachos, muy curiosos en todo. ¿Y cuánto es 2 por 4? 8. 8. Oiga, se sabe en la tabla del 2. Un punto a favor. 2 por 4, 8. Y 10 a la 3 por 10 a la 6, el exponente, perdón, la base es la misma, los exponentes se suman. 9 ¿Cuánto? por 10 a la 9. Bueno, ¿a cuántos les había dado eso? A mí. Eso, A mí. ¿qué carita feliz? 908. Profe, ¿puede repetirme el resultado, por favor? Por eso, ¿cuánto es el resultado? Es esa. 908. 8 por 10 a la 9. 8 por 10 a la 9. 8 por 10 a la 9. ¿Por qué 8? Porque se multiplican los coeficientes aparte. Este 2, Ah, de vale, aquí, entendí. se multiplica por el 4 que hay acá. 2 por 4, 8. Y después se dejan los exponentes aparte. 10 a la 3 por 10 a la 6. ¿Listo? Y se saca el resultado. ¿Y luego no se resuelve? No. Déjalo tranquila allí. No te vayas a meter en camisa de 11 varas. Todavía no se te ha preguntado eso. Bueno, Todavía no se te ha preguntado eso y para eso tenemos una calculadora que esa es la encargada de hacernos todo. No te vas a poner a... aliarlo. ¿Listo? Entonces, Listo. concentrémonos en este de aquí. Deci. Y vamos a colocar aquí centi. Bueno, centi es ¿cuánto? Fíjese que centi tiene metido un nombre que hace que permite que no se nos olvide nunca centi. ¿Centi es qué? Uno en la Exacto. misma. 1 sobre 100. 1 sobre 100. ¿Listo? Entonces, este 10, yo lo puedo escribir como 1 sobre 10 a la 1. Y este 1 sobre 10 a la 1, al final se debe expresar como 10 a la menos 1. Entonces viene una propiedad de las potencias de 10. Cuando se sube, ¿sí? Cuando se sube del denominador al numerador, ¿qué pasa con el signo del exponente? Cambia. Cambia. Entonces, si ustedes tienen centi, ¿cómo podríamos expresar 1 sobre 100? Vamos, muchachos, vamos a hacerlo todo, ¿no? Todo el mundo lo va a hacer. 1 sobre 10 al cuadrado. Esto lo podemos expresar como 10 a la ¿qué? A la menos 2. Exactamente. Me encanta que las vayan siguiendo. ¿Listo? Uno, primero que todo, puede empezar a pensar, eso no lo entiendo. Pero es una definición. Es una característica, una propiedad de las potencias de 10. ¿Ya? Esto no es para que ustedes empiecen con que no entiendo eso, que no. Tienen que, solamente con el solo hecho de escribirlo basta. Hagan, por favor, cuánto sería Mili. Invitemos a Mili, que lo tenemos abandonado. Mili, ¿qué es Mili? 1 sobre 1000. Sería 10 a la menos 3. Esa era la respuesta que yo quería escuchar. 1 sobre 10 a la 3. ¿Por qué 10 a la 3? Porque 1000 tiene 3 ceros. O sea que esto es igual a 10 a la menos 3. ¿Listo? Muy bien, Mili. Sigamos y vamos a hacer un ejercicio dificilísimo. ¿Cuánto sería 2 por 10 a la 4 multiplicado por 5 por 10 a la menos 3? ¿Qué es lo que hacemos allí? Entonces, 2 por 5, 10. Profe, ¿no sería 10? 10 por Pero no me pregunte, responda. Es 10. 10 a la 1. Estamos multiplicando 2 por 10 a la 4 multiplicado por 5 por 10 a la 3. El resultado de ese producto, ¿cuánto da? 10 a la 10 2. por 10. 10 a la 2. 10 a la menos 1. 10. 10 a la 2. Menos 1. No nos estamos entendiendo. Primero, 2 por 5. Profe, espera un momentico. 2 por 5. Multiplicado por 10 a la 4.
multiplicado por 10 a la menos 3. ¿Listo? ¿Ya todo el mundo sabe cuánto es 10 por 2 por 5 o no? 10. 10 por Ah, 10. a ver, acá lee el 2. 10 2 por por 5, 10. 10. Es 10 por 10. 10 multiplicado por 10 a la 4 por 10 a la menos 3, ¿cuánto daría? 10 a la 1. 10 a la 1. 10 a la 1. 10 a la menos 10. 1. 10 a la 1. No, 10 a la ¿cuánto 1. es No, 10 a 4 la 1. menos 3? 10 a la 1. 10 a la 1. O sea que la respuesta es 10 por 10. Como esa respuesta sí la podemos hacer, ¿cuánto es 10 por 10? 100. 100. La respuesta correcta es 100. ¿Listo? Hagamos un último ejercicio para que sigamos avanzando en la clase. Profe, una pregunta. ¿Sí? En ese ejercicio, el 4 menos 3, ahí se hace como la ley de los signos. Sí. ¿O qué? ¿Cuánto es 4 menos 3? Listo. 1. 1. Hagan Y esto. 1. 1 sobre 10. Si el 4 por fuera 10. menos, quedaría menos 1, Sí, pero... pero no invente problemas, no los invente, porque son hipotéticos. ¿Qué pasaría si el 4 fuera negativo? No, no los invente. ¿Listo? Quédese únicamente con el ejemplo, porque cuando hace uno un problema hipotético, está cambiando la estructura y ya la cosa se le cambia. Hagamos este. Aquí vamos a colocar 6, miren lo que estoy haciendo, 6 sobre 10 a la 6, multiplicado por 4 por 10 a la 4. Entonces, observen lo que yo voy a hacer. Esto es 6 por 10 a la menos 6. ¿Por qué subí con signo negativo el 10 a la 6? Porque estaba en el denominador y lo Porque pongo está al numerador. multiplicando. Multiplicado por 4 por 10 a la 4. Multiplico los coeficientes independientes. 4 por 6 sería 6 por 4 multiplicado por 10 a la menos 6 multiplicado por 10 a la 4. Entonces, 4 por 6, 24. Por ese lado no tengo problema. ¿Multiplicado por cuánto? ¿Cuánto es 10 a la menos 6 multiplicado por 10 a la 4? 10 a la menos 10 a la 2. La base es la misma. ¿Cuánto es menos 6 más 4? menos 2. 10 a la 2. A la menos No, 2. no, a la 2 no. A la El menos menos 2. 6 es más grande que el 4. Menos 2 porque Ya, el número menos 6 es más grande. Exacto. Daría 10 a la menos 2. Entonces ustedes empiezan a ver acá. Les repito, empiezan a ver acá un tema que aparentemente para muchos estudiantes es nuevo. ¿Ya? Pero piensen siempre lo siguiente. El tema tiene un grado de complejidad porque hay que seguir, hay que seguir un procedimiento, pero no es difícil. Siempre piensen en eso, no es difícil. ¿Listo, muchachos? Entonces, esa es una manera. Ahí fíjense que ya resolvimos con todo lo que les hice allí. Resolvimos de 4 propiedades, ya resolvimos 2. Ya les queda a ustedes hacer lo otro. Cuando ustedes vayan a estudiar, a resolver la tarea, la dejan por favor en el cuaderno de apuntes. No se reciben tareas en una hoja de blog como copia y pegue de internet. ¿Listo? No se reciben, de una vez les digo. Entonces observen lo que vamos a hacer. Aquí nos aparece una línea del tiempo, en donde el lado izquierdo, de color rojo, están los múltiplos y en el lado derecho los submúltiplos. Aquí vamos a empezar a hacer conversiones de unidades. ¿Listo? Ojo con esto. Múltiplos, submúltiplos. El primerito que vamos a mencionar, vamos a hablar con los submúltiplos, es deci. ¿Sí lo ven por acá? El primerito, ¿no? Sí, profe. Deci. ¿Y deci es qué? 1 sobre 10. ¿Lo puedo escribir como 10 a la menos 1? Sí. Y ese es 0,1. Si ustedes cogen la calculadora y hacen esta operación 1 sobre 10, les va a dar 0,1. ¿Listo? Sigue. Centi. Centi es ¿qué? 1 sobre 100. Y 100 es 10 a la 2. Sigue. Mili. 1 sobre 1000. Y 1000 es 10 a la 3. Los 3 primeros decrecen de 10 en 10.
De ahí en adelante decrecen de 1000 en 1000. Aparece micro, que es 1 sobre 6. Miren, si aquí es 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3, como decreció 1000 veces, pasa de 10 a la 3 a 10 a la 6. ¿Listo? O sea que aquí dio un salto triple mortal. O sea que usted mentalmente sabe que aquí hay dos divisiones. ¿Qué sigue? De mili. Vayan leyendo, perdón, de micro. Vayan leyendo ahí. ¿Qué sigue? Nano. 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 Ustedes van a utilizar el nano hasta en la sopa. Entonces, nano es 1 sobre 10 a la 9. Después sigue pico. Después sigue cento y ato. Resulta que yo había hecho la tabla completa, pero me olvidé. Y nada más me apareció ahí porque me salí del tablero. Entonces, no se preocupen, que de aquí en adelante, esto sigue hasta ato. De aquí en adelante, ¿no? Bueno. Pasémonos ahora a los múltiplos. A los múltiplos. ¿Qué pasa con los múltiplos? El primero es 10 veces más grande que la unidad. O sea, deca, 10 veces más grande. El otro, hecto, 100 veces más grande. El otro, kilo, 1000 veces más grande. Entonces observen aquí este kilo, porque este kilo es muy utilizado por todos nosotros. ¿Qué significa kilo? ¿Cómo que gramos? ¿Quién dijo gramos? No, kilo, ¿qué significa? 1000. Kilo significa 1000. Dependiendo si usted está midiendo gramos o kilómetros. Perdón, o metros. Si está midiendo gramos es kilogramo. Si está midiendo metros es kilómetro. Si están leyendo litros es kilolitro. Pero definitivamente el prefijo significa 1000. ¿Listo? 1000. ¿Qué significa mega? 100.000. 100.000. Millón. Un millón. 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 Vea, grábense de esta forma. Miren que esto tiene un proceso lógico. Los tres primeros van creciendo de 10 en 10. Y de ahí en adelante crecen de cuánto en cuánto. De 1000 en 1000. De 1000 en 1000. ¿Listo? De aquí en adelante crecen de 1000 en 1000. Entonces no pueden decir de que 1000 pasó a 100.000. No. Si usted le coloca y es una persona juiciosa, coloca el número de ceros y sabe que acá tiene que escribir 3 ceros más. Profe, tengo una pregunta. Espérate un momentico. Aquí crece 3 veces. Acá, otros 3 ceros. ¿Por qué le voy aumentando 3 ceros al anterior? Porque él va creciendo de cuánto en cuánto. De 1000 en 1000. De 1000 en 1000. ¿Y 1000 cuántos ceros tiene? 3. 3. 3. Por eso, usted para aquí en kilo. Por eso quería hablar de kilo. El próximo es mega. Entonces, ¿cuántas veces crece kilo a mega? Crece 1000 veces. ¿Cuántos ceros le pongo? 1000. De mega pasa a giga. Y entonces ustedes empiezan a notar de que allí están las medidas que ustedes tienen cuando están trabajando en computación. El computador anda a 700 megas y después le pone la unidad de medida, 700 megahertz. La memoria que yo tengo almacena hasta 32 o 64 gigas o 128 gigas. Y después le pone la medida, gigabytes. El disco duro que yo tengo en mi computador es de 1 tera. Mi compañero dice que tiene un disco de 2 teras. ¿2 teras qué es? Capacidad de almacenamiento, por lo tanto le pongo la medida terabyte. ¿Listo? Entonces, ahora sí la pregunta que me iban a hacer. Profe, en sus múltiplos usted coloca en fraccionarios 1 sobre 10 a la 1 y en múltiplos también se puede pasar a fraccionarios o no. No. Déjalo allí. Ahora vamos a convertir uno en el otro, ¿vale? Ok. No te preocupes todavía. Entonces vamos en múltiplos y vamos en kilo. Quisimos parar en kilo porque hasta allí crecen de 10 en 10. De ahí en adelante crecerían de cuánto en cuánto. 1000. De 1000 en 1000. Entonces viene mega, giga y tera. Pues lógicamente eso sigue de peta y a hexa, pero pues como les digo, y cuando hice la tabla, se me salió de la pantalla y después cuando lo fui a meter acá, no me salieron los otros, pero no se preocupen de que todo está igual. Si nosotros fuéramos a presentar un examen presencial, esta tabla
junto con la línea del tiempo, la pueden sacar en el examen. ¿Listo? Y no echan cuco. Porque ¿qué es lo que me interesa a mí? Que ustedes sepan manejar la tabla. No que se la aprendan de memoria, ni que hagan chancoco, sino que sepan manejar la tabla. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Miren una cosa. Pensemos en algo. Vamos a quitar un momentico esta línea del tiempo para hacerles un ejemplo. Pensemos en el metro de modistería que tiene mi mamá en la casa. ¿Listo? Ese es un metro. ¿Cuántos centímetros tiene ese metro? Miren que la palabra ya les está dando la respuesta. 100. ¿Cuántos centímetros tiene? 100. 100 Entonces, centímetros. este es un centímetro y empieza a hacer rayas. ¿Cuántas rayas le cabrían ahí? ¿Cuántas rayas le cabrían? 100. 100, Bien. porque usted dijo que este era un centímetro, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, ¿cómo es la conversión? Usted dice, un metro, ¿cuántos centímetros tiene? 100 metros. Un metro, ¿cuántos centímetros tiene? 100 100 centímetros. 100 centímetros. Acostúmbrense a responder con nombre y apellido. 100 centímetros. ¿Listo? Dan la unidad de una vez. Entonces usted dice, un metro tiene 100 centímetros. ¿Listo? Entonces tiene esta pregunta al revés. Digamos, en un metro me caben 100 centímetros. En este centímetro, ¿cuántos metros me caben? Pues uno dice, realmente no me cabe ninguno, ¿cierto? Porque usted también podría preguntar, en este centímetro, en ese pedacito chiquitico, ¿me cabe 1 kilómetro? ¿Cuál sería la respuesta? No. 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 Tiene que ser No. categórico y cortante. No cabe 1 metro, no cabe 1 kilómetro. Pero sí cabe la fracción de 1 metro. Cabe la fracción de 1 kilómetro. Y es allí donde nacen los fraccionarios. Y uno dice, bueno, los fraccionarios son tan sencillos, sí señor. Lo que pasa es que siempre nos ha dado mucha dificultad. Le repito esto por última vez. Aquí, el metro que tiene mi mamá en la casa, cojo la medida más chiquita. ¿Cómo llama esa medida más chiquita? Centímetro. ¿Ya? Entonces, hago la siguiente reflexión. En el metro completo me caben 100 centímetros. En 1 centímetro me cabe una fracción de 1 metro. Porque no me cabe 1 metro. Me cabe una fracción de 1 metro. ¿Listo? Entonces, ahí es donde viene la utilidad de esta tabla que les planteé acá. Vamos. Vamos a empezar a hacer el primer ejercicio. Digo yo, 1 kilómetro, ¿cuántos milímetros tiene? 1 kilómetro, ¿cuántos milímetros tiene? O sea que voy a hacer una conversión de unidades de kilómetro. ¿Hasta dónde, muchachos? Hasta milímetro. ¿Soy claro? ¿Qué se debe hacer para hacer la conversión de unidades? Entonces estoy partiendo de una pregunta que es 1 kilómetro convertido en milímetros, ¿cuánto es? Debo colocar el número 1 encima de kilómetro. ¿Y el resto lo relleno con qué? Con ceros. Recuerden de que aquí donde va la unidad, sería el metro, también va 0. 0, 0, 0. ¿Cuántos ceros metí? 6. 6. Entonces digo, 1 kilómetro es igual A un a 1.000.000 A 1.000.000. de milímetros. milímetros. ¿Ya? ¿Cuántos ceros tiene 1.000.000? 6. O sea que 6. esto es igual a 10 a la 6 1, 2, milímetros. ¿Listo? 3, 4, Entonces, vamos a hacer un ejercicio de parte de ustedes y les voy a dar un tiempo para que lo resuelvan. ¿Listo? ¿Soy claro con este ejemplo? Sí, señor. Bueno, entonces borramos y escribimos lo siguiente. Vamos, 1 mega
gramo, vamos a llevarlo a microgramo. O sea que vamos a ir de mega, ¿a dónde? A micro. A micro. Se toman, por favor, un minuto y ya regreso para que me discutamos. 9 son nano. Listo. Tengan muy a mano el resultado que les dio. ¿Listo? Y siempre tengan la pregunta allí a mano. Esta preguntita tengan ahí cerquita. Vamos a llevar de megagramos a microgramos. ¿Listo? Entonces vamos a borrar acá esta raya que hice ahí para que no nos vaya a molestar. Y vamos a hacerlo. Como voy de mega, entonces coloco el número 1 en mega. ¿Hasta ahí vamos o no? Ahí vamos. Entonces, ahora empiezo a poner ceros en cada una de las unidades que llego. Para llegar de mega a kilo, pues tengo que poner 3 ceros. 1, 2, 3. Ya voy en kilo. Otro 0, hecto. Otro 0, deca. Otro 0 en la unidad. Entonces aquí va la unidad que llama gramo. Me la escriben, por favor. Otro 0 en deci, centi y mili. ¿Cuántos ceros debo poner para llegar a micro? 1, 3. 3. ¿Por qué motivo? Entonces fíjense que aquí empiezan los problemas, porque es que uno dice, pero profe, es que yo no veo que allí hayan rayitas en la mitad. Pero usted debe tener presente de que después del De mil en mil. esa es la respuesta. Muy bien. De 3 a 6. Después del tercero, empiezan a ir de 1000 en 1000. Entonces, ¿cuántos ceros tengo yo aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O sea que escribo la respuesta. 1 megagramo igual a 10 a la 12 microgramos. Háganse la pregunta. ¿Soy claro hasta allí? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, por favor, escríbanlo. Traten de ir más o menos al mismo ritmo mío para que no se vayan a quedar atrasaditos. ¿Listo? La forma de hacer, y fíjense que ya empezamos a hacer conversiones de unidades, utilizando esa línea del 100, ¿ya? Empezamos a hacer conversión y ahí estamos pasando de mega a micro. ¿Listo? Vamos a hacer el caso contrario. Escríbanlo, porque vamos a borrar la tablet. ¿Listo? Borramos ahí. Listo. Entonces, hagamos lo siguiente. Estamos yendo en sentido de mayor a menor. Supongan de que la pregunta es diferente. Que nos digan un microlitro, ¿cuántos perdón, me equivoqué aquí. ¿Cuántos mililitros son? Escriban, por favor, la pregunta. Vamos a trabajar de microlitro. Este microlitro ustedes lo van a utilizar porque las pipetas graduadas vienen en microlitros. Y entonces ustedes van a pasar un microlitro, lo van a llevar a una medida más grande, que es en mililitro. O sea, que ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a partir de aquí y vamos a llegar acá. ¿Listo? Ahora, el proceso es inverso. No vamos a hacer el proceso directo como lo hicimos ahora. Entonces colocamos el número 1 en micro. ¿Ya? Y tenemos que llegar a mili. Sabemos de antemano que esto es tácito y debo inferirlo de que hay 3 divisiones ocultas allí. ¿Por qué 3? Porque después de los 3 primeros empieza a disminuir de 1000 en 1000. O sea que esto sería 0, 0. Y cuando llega a mili, coloco el 0 y automáticamente le pongo una coma.
Entonces, ¿qué es lo que yo voy a expresar? Un 10 a la menos 0. microlitro 10 a la es menos igual 3. a 0,001 mililitro. Entonces vean una cosa importante. Vienen otra vez las famosas potencias de 10 que ustedes van a hacer ese ejercicio ahora. ¿Ya? Debo expresar esto en potencias de 10, por lo tanto la coma debo sacarla de número. ¿Cuántos lugares debo correr la coma? Para sacarla de allí, la debo correr 1, 2, 3 lugares. ¿Hacia qué lado? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Entonces, debo escribirlo. Un microlitro es igual a 10 La menos a 3. menos 3. Qué pena que tenga que escribir acá, pero se me acabó la tableta otra vez. 3 mililitros. Entonces, ¿cuál es la técnica que vamos a utilizar? Corrimos la coma, ¿cuántos lugares? 1, 2, 3. Al correrla 3 lugares, hacia la derecha, aparece por aquí un exponente negativo. ¿Listo? Entonces van siguiendo esas normas y verá que nunca se van a embolatar. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta? Profe. Siempre Entonces, será 3 ceros. Ay, qué pena. Perdón. entonces, cuando se corre la coma hacia la izquierda, se devuelve negativo y cuando se corre No, la no, derecha. no, no, no. La coma la estás corriendo hacia qué lado, hacia la derecha. De la derecha. Mariana, ¿hacia dónde está corriendo la coma? Hacia la derecha. Entonces, si es hacia la derecha, ¿el exponente es qué? Negativo. Negativo. Fíjense que ahí empieza como a ir en contra de lo que uno siempre ha hecho. Porque uno siempre dice, hacia la derecha todo es positivo, ¿cierto? Hacia la izquierda negativo, para arriba positivo, para abajo negativo. Y aquí empieza como uno a que no le funcionan las cosas. La coma la corrió hacia dónde. De la derecha. Exacto, el exponente negativo. ¿Listo? Listo. Eso lo van a encontrar ustedes en las propiedades de las potencias de 10. Entonces, como segundo ejercicio, vamos a hacer uno dificilísimo. Y se van a dar cuenta que si ese es el difícil, todo esto es muy fácil. Entonces, vamos de nano, vamos a llevarlo a mega, así. Entonces, vea, vamos a escribir así. 25 nano, vamos a trabajar con metros. Nanómetros, vamos a llevarlos a megámetro. ¿Listo? Entonces voy a borrar lo que escribí acá, que quedó muy feo, es un mamarracho. Entonces vamos. Vamos a llevarlo, muchachos. Bien, vamos a llevarlo de nano, ¿a dónde, muchachos? A mega. Mega. ¿Listo? Entonces, hay dos cositas que debemos tener presentes. No podemos primero asustarnos, porque ese es un número inmenso que se nos va a salir de la calculadora, pero ya nosotros tenemos un procedimiento armado por el cual debemos expresarlo, de nano a mega. Lo segundo que les digo, dos cositas que no se asusten, ¿no? El número de ceros que les va a aparecer, y segundo, sigan el procedimiento normalmente y la respuesta va a ser correcta, ¿ya? Entonces, vamos. Tenemos que llevar 25, pero primero saquemos el factor de conversión. Entonces yo escribo el número 1 ahí. 1. ¿Cuántos ceros debo poner para llegar de nano a micro? Ya saben. Este es el primer secreto. Conserven la norma. Los tres primeros van de 10 en 10 y de ahí en adelante de 1000 en 1000. Entonces sería 0, 0, 0. Bueno, ahí van tres ceritos y un 1. ¿Por qué puse el número 1 debajo de nano? Porque se coloca donde está la unidad que vamos a convertir. Si fuéramos de mayor a menor, el 1 se pone donde está el mayor y el resto se llena con ceros. ¿Cuántos ceros pongo aquí? Profe, tengo una pregunta. Espérate un momentico, yo termino. ¿Cuántos ceros pongo aquí? 3. 3, entonces sería
0, 0, 0. Y vamos en mili. Después vamos a centi, a deci. Y ojo, aquí está la unidad. La unidad tiene un 0 también. Y seguimos deca, hecto, kilo. Muchachos, de kilo a mega, ¿cuántos ceros van? 3. 1, 2, 3. 1, 3. 2, 3. Y en el último cero, coloco la coma. Ahora bien, ¿cuántos lugares tendría yo que correr la coma para sacarla hasta aquí? 16. ¿Qué sería? 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entonces esto es 10 a la menos 15. ¿Listo? Entonces la respuesta, ¿cómo sería? 25 nanómetros. 25, bueno. Escríbanos allí y hagan la pregunta que van a hacer. Yo, profe. Perdón. Pues si son 25 nanómetros, se pondría, o sea, siempre sería el 10 y luego se le pondría 25 por 10 a la menos 15. Sí, señora. ¿Cierto? Perfecto. Me encanta esa respuesta. Y la dijiste con mucha seguridad. Esa no fue una pregunta, sino una respuesta. Listo. ¿Otro? Ah, ok, es que no entendí esa parte, pero ya, gracias. Profe, ¿me puede volver a explicar la parte del kilo cuando llega a kilo? Cuando llega a kilo, a kilómetro. Sí, señor. Por eso, de kilómetro, mira que aquí hay, vamos a borrarlo. ¿Cuántos ceros pondrías? En kilómetro vamos aquí, ¿no? Espérate un poquito, esto se me borró. En kilómetro vamos aquí. ¿Ya? De kilómetro a mega hay 3 ceros. Entonces colocas este, y cuando llegues a mega, colocas el 0 de mega. Y en el 0 de mega colocas la coma. ¿Listo? Ah, listo, profe. Gracias. Entonces, mira, una cosa importante, muchachos, una cosa importante. En estos espacios, ¿cuántos ceros deben ir? 2. 2. Son 1000. 3 ceros, profe. 3 ceros, ¿está? 3. Sí, háganlo, digamos si ustedes utilizan una hoja de papel milimetrado, les queda de papaya, muchachos. Vean, siempre sigan el procedimiento que yo les estoy dando. Aquí no hay ningún secreto. Después de que ustedes hagan el procedimiento, se van a dar cuenta que es más difícil pelar una mandarina. El resto es muy sencillo. Pero piénsenlo de esa forma para que su mente diga, esto es sencillo. ¿Estoy claro? Señor. Esto es muy fácil. Entonces, digamos, Profe, yo tengo una duda. dime. La rayita punteada, ahí no se pone el 0, ¿cierto? Es que creo que entonces lo Sí escribí se mal en pone otro cero, la ejercicio. rayita punteada es donde va ¿Sí la se unidad. pone? Claro, donde tú no le pongas, Ok. no cuentas el 15. Porque mira que de aquí, entre deca y entre deci y deca, hay 100. Si tú no pones el 0, ya, ahí vas a cometer un error. Ah, ok, gracias. ¿Se te irá de este 0? Profe, pero mira que... Ah, no. ¿Se te va a olvidar ese 0? Profe, una pregunta. Dime. Este procedimiento que estamos haciendo, pues no sé, aquí como revisando la tabla, ¿se podría hacer también sumando los exponentes? Sumando. Digamos estos exponentes que acá. Sí, porque por ejemplo, de pasar de nano ¿dónde pasamos? A mega, el exponente de nano es 9 y el de mega es 6. Si sumamos esos dos nos da 15, que fue la respuesta que nos dio No, ahora. señor. Cuando tú, hay uno que es... No, porque uno es negativo y otro es positivo. Uno es menos 9 y el otro es más 6. Ahí te estás inventando un método. Te vas a ganar el premio Nobel de Matemáticas. No, mucho cuidado. Menos 9 más 6 da 3. Da menos 3. No trates de ser inmediatista. Trata de seguir este método. Listo, profe. Gracias. Ok, no trates de ser inmediatista, ¿no? Todo tiene un proceso, muchachos. Muchas veces uno, fíjense que él quiere sacar un método. Sería la verdadera que lo saque.
Yo le aplaudiría el que me diga, a ver, Nando, fíjate que esto se puede hacer así. Y es más fácil, y se olvida ese poco de rayitas y ese poco de ceros. Porque empieza uno a enamorarse del cero. ¿Y qué tal que saque cero en el parcial? Entonces, me dice, el método que yo me ideé es este, pero tiene una lógica, ¿entendés? Con lógica se lo acepto y lo aplaudo. ¿Es claro hasta ahí, muchachos? Sí, señor. Bueno, Profe, o sea que Más ejercicios, profe. Está claro, pero sigamos otro ejercicio. No, 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 es que los ejercicios ustedes los tienen en el taller, ahora les muestro. ¿Ya? ¿Ya? profe, en el día del parcial podemos utilizar las hojas milimetradas, pues para que no... Claro, La calculadora. claro. Usted, el día del parcial, usted puede tener hoja milimetrada, calculadora, libro abierto, porque seguramente el primer parcial lo vamos a presentar virtual. Ah, una cuestión importante. Yo les dejé un examen en el curso. Ese examen está abierto creo que hasta mañana. Miren ese examen que hay allí, respóndanlo, jueguen con él, para que se den cuenta cómo es un examen virtual. ¿Listo? Jueguen con ese examen. Vean una cuestión, muchachos. Aquí sigamos la clase. Ya vamos a terminar. Ya vamos a terminar. Ya vamos a terminar. ¿Listo? Es importante que ustedes empiecen a ver de que hay equivalencias. Que hay equivalencias. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo existe una equivalencia? Póngale cuidado. Dice, la masa corporal de un niño es 6.4 kilogramos. ¿A qué es equivalente 6.4 kilogramos? ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo. Voy a buscar un sitio donde tengamos espacio para que lo hagamos allí. ¿Listo? Aquí vamos a la pizarra. A todos les apareció una pizarra allí, ¿cierto? Entonces, 6.4 kilogramos. Entonces, vea, coloquemos aquí una libra son 454 gramos. Entonces tenemos 6.8 kilogramos. Vamos a pasarlo a gramos. 6.4, ¿cierto? 6.4 kilogramos. ¿Listo? Entonces, primero que todo, vamos a pasar este valor en gramos. Por lo tanto, debo quitar kilogramos. Si yo debo quitar kilogramos, prescindir de esa unidad, pues hago un artificio matemático y lo pongo a dividir. ¿Ya? Ustedes recuerden, ¿cuántos gramos tiene un kilogramo? Vean la tabla que ustedes tienen por allí. Ustedes tienen una tabla en la cual kilo dice 1000. Entonces, arriba coloco la equivalencia, 1000 gramos. ¿Qué simplifico? Kilogramo con kilogramo y me quedaría 6.4 multiplicado por 1000 gramos. Hay un estudiante que preguntó ahora, bueno, ¿será que lo podemos expresar con ceros? Sí. ¿Esto me da cuánto? 6.400 gramos. O sea que yo puedo decir de que 6.4 kilogramos es equivalente a 6.400 gramos. Hice la conversión de unidades acá, en el procedimiento. ¿Niños? Sí. Ahora, la pregunta es esta. ¿Es clara hacer la conversión de unidades por este método? Sí, señor. Entonces, observen lo que vamos a hacer. Como la pantalla por no la está regla de chiquitita, 3. como quieras. De todas formas, por regla de 3 sale igualito. Digamos, en este caso, usted es libre de utilizar el método que considere que es más práctico. Miren otro. Ya. Entonces, vamos. Dijimos de que una libra son 454 gramos. Entonces tenemos 6.400 gramos. ¿Cuántas libras son? ¿Listo? Entonces, yo quiero convertir gramo en libra.
Pues entonces, coloco gramo abajo. ¿Ya? Y coloco libra arriba. 1 libra. ¿Y la libra cuántos gramos son? 454 gramos. Entonces, ¿qué puedo simplificar aquí? Gramo con gramo. Y me quedaría 6.400. Aquí que me ayude porque no tengo la calculadora cerca. Sobre 454. Y esto me quedó en libras. ¿Cuánto me da? 14.09. 14 punto qué? 09. 0,9, entonces coloquémosle 14.1, 1 libra. Entonces, llego a la conclusión de que 6.4 kilogramos es equivalente con 6.400 gramos y es equivalente con 14.1 libra. ¿Listo? Ahora, hagamos un paso adicional. Hagamos un paso adicional. Una onza son 28.35 gramos. ¿Listo? Entonces llevemos esos gramos, expresémoslos en onzas. Entonces, acuérdense que son 6.400 gramos, ¿cierto? 6.000, a ver. $6.400 gramos. Entonces decimos, una onza son 28.35 gramos. ¿De dónde sacamos este valor? Entonces ustedes van a tener allí una tabla de conversión de unidades. Esa tabla yo quiero que la descarguen de la plataforma, la impriman y la vayan guardando. Cancelamos gramo con gramo y me quedaría 6.400 dividido entre 28.35 onzas. ¿Cuánto me da eso, muchachos? 225.74. 225 onzas. ¿Listo? Bueno. De todas formas, esto les va a quedar grabado. No se preocupen por eso, que ustedes van a tener la información. Volvamos nuevamente a lo anterior. Volvamos aquí. ¿Ya? Entonces, fíjense que nos dice, la masa corporal de un niño es de 6.4 kilogramos. Mostramos de que es equivalente a 14.1 libras. ¿Recuerda que lo hicimos? Sí, profe. Mostramos de que son equivalentes a 6.400 gramos y a 225.75 onzas. ¿Listo? Entonces decimos de que estas medidas son equivalentes independientes del sistema de medida. Miren una cosa, a usted le puede llegar un paciente de los Estados Unidos, ¿sí? Con todas sus medidas parametrizadas en libras y en onzas, o en una o en otra, o en las dos. Y usted como médico tiene que llevar a las equivalencias básicas a gramos o a kilogramos, porque nosotros no trabajamos ni con libras ni con onzas. Por eso es tan importante que usted tenga la posibilidad de hacer las equivalencias. Miren la advertencia que hay en el último párrafo de la diapositiva. La equivalencia se da entre unidades de la misma magnitud. No podemos expresar metros en horas. ¿Listo? Mucho cuidado con eso. ¿Ya? Vean. Miren el ejemplo. Aquí quiero que me sigan visualmente porque esto está resuelto. Expresar la medida de la magnitud en diferentes unidades de medida. Eso es hacer conversión de unidades. Si a mí me dicen que la masa corporal de un niño son 150 onzas y en la tabla de equivalencias yo encuentro de que una onza es este valor, ¿ya? Entonces, ¿qué debo hacer? Existen dos factores de conversión. Miren una cosa, muchachos. 150 onzas tengo que expresarlo en
en gramos. O sea que esta unidad que hay aquí debe desaparecer. Entonces, si debe desaparecer, tengo que dividir entre ellas. ¿Sí, claro? ¿Por qué debo dividir entre ellas? Para que cuando yo haga el factor de conversión, se me cancele. Entonces, fíjense los factores de conversión que aparecen aquí. Factores de conversión. Una onza son 28.35 gramos. Eso es correcto, porque aquí me lo dice. ¿Listo? Y también 28.35 gramos es una onza. ¿Cuál de los dos factores de conversión utilizo? El 28,35 La gramos. segunda. El que tiene la onza dividiendo. ¿Por qué motivo? Porque esta onza se me tiene que simplificar. Si yo utilizo este, no puedo hacerlo. ¿Listo? Entonces observen. Por eso me van a seguir allí. Entonces utilizo el factor de conversión que viene acá. ¿Sí? Para poder simplificar y me queda 4.252.5 gramos. ¿Soy claro hasta allí? Este ejercicio está resuelto. Entonces, por favor, no hay necesidad de que lo resolvamos en clase. Miremos esto. Este ejercicio aquí tiene un cuento, una connotación aparte. Vean una cosa. Este ejercicio tiene un cuento. Yo no sé si ustedes han notado que cuando uno va a visitar a un paciente a la sala del hospital, lo primero que hacemos los que vamos a visitar es fijarnos en el suero que le están aplicando a mi abuelita. Y lo primero que uno piensa es que las goticas están cayendo muy lentamente. Entonces, inmediatamente uno sale, pues como va a apoyar a la abuelita, a gritar por todo el hospital a la enfermera que venga a darle atención a mi abuelita. Porque uno dice, la gota no está cayendo. No sé si a ustedes les ha pasado lo mismo que a mí. Entonces, como yo soy el nieto pila, voy con mi mano y muevo eso tiene una cadenita allá, la muevo hasta que empieza la gotita a caer. Y apenas uno la ve cayendo, dice, salvé a mi abuelita, ¿ya? Y entre más rápido caiga, pues para mí mejor. Resulta que los médicos, ellos dosifican la cantidad de medicamento que tiene que entrar al torrente sanguíneo. Y las enfermeras cuadran esa ¿cómo se llama? Esa perillita, que es una rosquita, de forma de que caiga, digamos aquí, están cayendo 0,46 litros por hora. O sea que más o menos es medio litro en una hora. O sea que un litro completo se demoraría 2 horas. Entonces la cadenita que hay allí, las enfermeras la tienen, digamos, cuadrada para que 2 horas se demore vaciarse la bolsa completa, que es de 1 litro. Cuando el nieto, que es una pila, llega y mueve esa ruedita y empiezan a caer las gotas de una, lo que está haciendo es que mi abuelita se muera más rápido. ¿Ya? Porque en el momento que entre al torrente sanguíneo toda la cantidad de droga, llamémosle de medicamento que el médico le puso allí, puede hacer de que le produzca un shock. Y ese shock hace que me despida de mi abuelita. O sea que esa ruedita no se puede mover. Ya les explico por qué. Miren una cosa. Primero, nos dicen, un paciente se le aplica suero a razón de 0,46 litros por hora. ¿Listo? Y entonces me dice, exprese esa medida en centímetro cúbico por minuto. Lo primero es que el centímetro cúbico y el mililitro es la misma unidad de medida. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer una conversión, que la anestesia viene en centímetro cúbico y digamos, la receta dice que tiene que aplicarlo en mililitros, ya usted sabe que mililitro y centímetro cúbico es lo mismo. ¿Ya? No puedes caer allí. Entonces, es por eso que este ejemplo nos da unas enseñanzas claves. Entonces, vamos a ver. Entonces, el primer factor de conversión es que 1 litro son 1000 centímetros cúbicos. Por lo tanto, 1 litro son 1000 mililitros. Porque ese sí lo conocemos, ¿no? Que 1 litro son 1000
mililitros. Si ustedes hacen la línea del tiempo, van a pasar de litro a mililitro y van a llenar 13 litros. ¿Listo? Y el otro es que 1 hora son 60 minutos. Entonces, ¿qué sigue? 0,46 litros por hora. Coloco litro abajo y el equivalente, 1000 centímetros cúbicos, arriba. ¿Por qué hago esa conversión? Para poder simplificar litro con litro. Y aquí coloco, la hora está dividiendo, coloco la hora arriba y el equivalente de la hora abajo. ¿Por qué la hago de esa forma? Es la única manera de simplificar. Por lo tanto, le están aplicando a mi abuelita 7.67 centímetros cúbicos por minuto. O sea, 7.67 mililitros por minuto. ¿Qué fue lo que hizo mi nieto Pilar? Meterme por lo menos 25 mililitros. Cuando movió la ruedita, empezó a meterme por lo menos 25 mililitros por minuto. Y ese efecto causa la muerte. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado con eso, muchachos. Yo les digo esto porque